Esto es Filosofía en Bata, una sección nueva de Teoría General de Todo, donde hablamos de artículos de filosofía que fueron publicados en esta semana y vemos qué es lo mejor, qué vale la pena y qué descartar. Vamos a empezar con este que me pareció bastante interesante, que se llama Intención Amplificada, enseñar a aprender con IA. La tesis central de este artículo es que la IA amplifica la intención. Puedes usarla para aprender o para evitar aprender. Allí comentan un estudio que se hizo con más de 1.600 docentes de 28 países, donde dicen que el 40% se manifiesta como que está empezando a utilizar ese tipo de herramientas, las herramientas de IA, y solo el 17% se considera avanzado o experto. Por otra parte, se les exige a los estudiantes usar IA en lo profesional, pero rara vez se les enseña a cómo aprovecharla para aprender. Además, ese tipo de herramientas tiene baneos poco realistas. Prohibir empuja a un uso en las sombras, por ejemplo, para los exámenes o para evitar aprender. ¿Qué significa usar la IA para aprender? Bueno, depende de una elección deliberada. No ocurre por defecto, o sea que requiere una intención y un método. Lo que te dice es que hay que hacer preguntas útiles. En lugar de pedir respuestas, pedir explicaciones adaptadas. Por ejemplo, sos profesor de biología para primer año, explica el evolucionismo con ejemplos en Sudamérica, dame 3 ejemplos distintos y después un cuestionario. Además hay ciertas ventajas pedagógicas porque los modelos del lenguaje te tienen mucha paciencia, casi nunca te juzgan cuando estás diciendo alguna estupidez y además te muestran un montón de analogías y cosas que vos les pidas. Por ejemplo, si vos solamente entendés todo en términos de ovejas, vos podés preguntarle entonces, bueno, explícame cómo se hace una división utilizando ovejas o, no sé, una ecuación cualquiera. El artículo sigue con el problema del modo por defecto de la IA. Los modelos tienden a ser aduladores, psicofánticos, dicen los gringos. Refuerzan una ilusión de aprendizaje y confianza infundada. La solución para eso es desactivar la adulación y que priorice la crítica honesta. Ahí le tenés que decir algo así como señalá fallas sin halagos ni sándwich de elogios, o también podés pedirle que marque razonamientos superficiales, evidencia débil y fallos lógicos. También habla de algunas instrucciones personalizadas, metaprompts se llaman, que te ayudan bastante a estudiar mejor. Por ejemplo, decirle que antes de dar soluciones, haceme 3 o 4 preguntas para que yo piense. También sirve que me tome pequeñas pruebitas donde chequea mi razonamiento y mi entendimiento del problema. Y también pedirle que señale si estamos utilizando esa herramienta para no aprender. O sea, para buscar algún atajo o camino rápido. Ya sobre el final del artículo habla sobre las rueditas de aprendizaje con IA y lo que dice es que conviene usar la IA en vivo para ampliar tu zona de desarrollo próximo. Dice que, no sé, si estás escuchando un podcast o una lectura técnica, puedes pedirle una explicación al modelo de lenguaje y luego volver a ese contenido y eso va a mejorar tu comprensión de lo que estás escuchando o leyendo en ese momento. Como moraleja nos deja que los prompts perezosos son una salida mediocre y los prompts exigentes colaboran al aprendizaje profundo. No hace falta igualar proezas técnicas, se trata de razonar críticamente y formular buenos prompts. Les voy a dejar el link en la descripción. Pero me gustó bastante, me hizo pensar esa idea de la amplificación de la intención, porque muchas veces se toma la inteligencia artificial como algo negativo, como el mismísimo demonio, y en realidad es una herramienta más que se puede usar para el bien o se puede usar para zambullirse en la más profunda estupidez humana. Vamos con el siguiente artículo que me gustó bastante, que es de Justin Weinberg. Y bueno, este artículo presenta un consejo de la filósofa Penélope Maddy sobre cómo escribir filosofía de manera clara y accesible. Yo sé que ustedes no escriben filosofía en su día a día, pero hay un par de elementos en las cosas que dice esta persona que me llamaron bastante la atención y creo que vale la pena repasar. Esta profesora recomienda mantener la escritura sencilla, explícita, directa y sin rodeos, evitando el uso de jerga a menos que se defina claramente. Explica que términos filosóficos como realismo, racionalismo o empirismo tienen múltiples interpretaciones y por tanto deben ser aclarados cuando se usan. Además, sugiere usar ejemplos concretos y mundanos
para conectar mejor con los lectores, prefiriendo lo que ocurre aquí y ahora sobre escenarios hipotéticos como en Marte o en la Tierra Gemela. Maddy también comparte una anécdota de su época de Princeton, donde el filósofo Thomas Nagel leía los trabajos de sus estudiantes en un tren con ruido y distracciones. De esta manera surgió su concepto de escribir para Nagel en el tren. Es decir, escribir suficientemente claro como para que el lector pueda entender el texto en condiciones no ideales. Y quiero quedarme con esta idea porque percibo un patrón que se repite, ya no solamente cuando se escribe filosofía, sino en otros contextos. Tenemos también, por ejemplo, la situación de Netflix, que fue denunciada hace poco, donde se le pedía a los guionistas de Netflix el escribir películas y series pensando en la doble pantalla. La doble pantalla que es el celular. Uno mira el celular y pone la película de fondo. ¿Y cuál es el problema de eso? Que no le prestamos atención a nada. O sea, hay un producto cultural que se nos está entregando y fue creado desde el minuto cero para que lo veamos con mucha distracción detrás. Y eso no es esencialmente problemático porque al final de cuentas podemos seguir recibiendo los mismos elementos, pero sabiendo que vamos a estar distraídos constantemente por el celular o por otras cosas de nuestra vida cotidiana, pero sí nos obliga a reformular cómo pensamos y estructuramos un montón de conocimiento o de ideas que transmitimos en nuestro día a día. Por defecto, empezamos a asumir que las personas que van a escuchar nuestros mensajes, los receptores de nuestros mensajes, están distraídos. Entonces ya no pueden tener esa precisión que da el foco. Cuando uno está enfocado en algo es mucho más preciso para manejar y para manipular esas ideas. Sin embargo, cuando ya no tiene esa precisión, cuando ya no tiene esa capacidad para manipular las cosas de manera tan específica, se vuelve necesario el buscar algunos cambios en los mensajes. Parafraseando un poco a McLuhan, cuando decía que el medio es el mensaje, en este caso tenemos nuevos medios que van modificando nuestro mensaje también, que nos van obligando a formular nuestro pensamiento de una manera un poco más difusa, pero amplia en el tiempo, para que, aunque aparezca una distracción constante como el celular o como el ruido del tren, igualmente podamos transmitir una idea. Así que este es otro tema que veo que está muy en boga, que es nuestra atención y el valor de nuestra atención y cómo eso nos impacta a la hora de absorber nuevo conocimiento o nuevos pensamientos. Volviendo al artículo, el texto invita a valorar la claridad y la accesibilidad en la escritura filosófica como un acto de respeto hacia el lector. Además, el artículo menciona la entrevista completa con Maddy, que incluye más consejos interesantes para escribir filosofía, pero me parece que no compiten con esta idea de la atención y este reconocimiento de la distracción permanente que tiene el receptor. Vamos a pasar al siguiente artículo, que es un artículo que salió en elpaís.com, que se llama ¿Pueden pensar las máquinas? Suena bastante bien, fue escrito por Javier Sampedro y la tesis de este artículo es que la respuesta depende de a qué le llamemos pensar. Si es procesar información, razonar, aprender y decidir, las máquinas ya piensan en un sentido operativo. Si incluye autoconciencia, vida interior, deseos e intenciones, todavía no. Entonces se pregunta, ¿qué es pensar? Y dice que bueno, que no todo el pensamiento es lenguaje, también se piensa con imágenes, con intuiciones, automatismos, etc. Habla de algunos procesos, como por ejemplo el proceso de Salvador Dalí, que decía que bueno, tenía una técnica para resolver problemas creativos. Lo que hacía era que se adormecía en un sillón con un plato en el regazo y una cuchilla en la mano derecha. Justo cuando estaba en la frontera entre la vigilia y el sueño, la mano se le quedaba tonta, la cuchilla caía sobre el plato y él se despertaba con una idea innovadora. Para Einstein, porque siempre vale la pena citar a Einstein, la intuición surge del trabajo previo. La creatividad no sustituye al conocimiento, sino que emerge de él. Entonces pasa al siguiente punto del artículo, donde se pregunta qué hace la IA hoy, y dice que los LLM, como ChatGPT, Copilot, Gemini, muestran utilidad y cierta creatividad, pero rara vez alcanzan el nivel de Salvador Dalí, por ejemplo. Hay excepciones, por ejemplo el caso de AlphaGo, que es esa máquina que jugaba al Go, que es un juego muy difícil, muy complejo, y que terminó ganándole al campeón del mundo. Hay un documental muy interesante que muestra los detalles de eso y lo humillante que fue para esa persona perder. Luego pasa a lo más interesante, creo yo, del artículo, donde dice que la razón de que las máquinas aún no piensen como nosotros es que todavía no entendemos del todo cómo pensamos nosotros. Falta base neurocientífica para inspirar mejores sistemas. En definitiva, y como
como conclusión del artículo dice que no hay una respuesta limpia de si pueden pensar las máquinas o no. Hoy la IA no piensa en un sentido fuerte, o sea, no tiene autoconciencia, intencionalidad. Mañana es posible que llegue a pensar si seguimos avanzando en nuestra comprensión de la mente humana. Y ahora vamos a meternos en las profundidades de Reddit con el subreddit Opiniones Polémicas, donde encontramos una pregunta bastante interesante que es: ¿podemos dejar de normalizar ideologías que te tratan como si fueras menos que humano? Y es una pregunta interesante y yo diría recurrente, porque ese argumento es utilizado por múltiples grupos, siempre radicales, para elevar o disminuir individuos. Por ejemplo, los veganos te van a hablar de personas no humanas cuando hablen de animales, y ciertos grupos también van a tratar de deshumanizar a sus grupos rivales. Acá lo que dice esta persona es que te habla de libertad de expresión y de tolerar todas las ideas, pero ¿qué tan sano es seguir validando ideologías que abiertamente ven a otros como insectos o seres descartables? Termina con algo que me parece interesante, que es: una cosa es debatir política, otra es legitimar ideologías que parten de la base de que tú o yo valemos menos que ellos. Y aparecen varias cosas, varias respuestas. Lo primero que se nos viene a la mente, por supuesto, es Karl Popper con esa paradoja de la libertad de expresión y de ser tolerantes con el intolerante, pero me interesa más ver qué es lo que le responden por acá. Acá le dicen: para los de izquierda es primero las mujeres, después los niños, después los adultos mayores, después los perros, después otros animales y después se alcanza el hombre. No puedo creer que votaré por los de derecha. Jaja, justamente políticamente en el mundo hay una tendencia a que los varones voten por candidatos de la derecha y las mujeres por candidatos de la izquierda. También dicen: cualquier ideología que promueva la división entre seres humanos es una ideología que merece ser desechada. El problema es que todas las ideologías en mayor o menor medida promueven divisiones entre los seres humanos, así que estaría como en contra de todas las ideologías. Acá, por ejemplo, dicen: ¿te das cuenta de que tu criterio para deslegitimar discursos es el mismo que criticás? Fascista igual a insecto. El problema no es si ciertas ideas son repugnantes, que lo son, sino si crees que podés combatirlas amputando el espacio donde pueden ser rebatidas. No quieres una democracia sin fascistas, quieres un fascismo moral con buena prensa. A ti no te interesa la libertad de expresión, te interesa que tu lado tenga el monopolio del asco. Censurar no destruye ideas, las embalsama. Y bueno, siguen por ejemplo con la paradoja de la tolerancia, donde dicen que las sociedades tolerantes no deberían permitir la proliferación de los discursos intolerantes porque abre una ventana para que se expandan y normalicen, además de prestarse para que la libertad de expresión sea libertinaje. Yo no estoy seguro de que la libertad de expresión se transforme en libertinaje fácilmente, aunque sí creo firmemente que es necesario darle lugar a las personas para que se expresen, para que cuenten sus ideas, porque de otra manera no van a tener forma de contrastarlas y ver que son ideas horribles. Si yo no tengo ningún ámbito donde expresar lo que pienso y lo que siento, lo que termino haciendo es entrando en las redes sociales, que son grandes cajas de resonancia, y finalmente convencerme de que la Tierra es plana, por ejemplo, o cualquier otra estupidez que se me pueda venir a la mente. Con esto cerramos la filosofía en bata de esta semana. Los espero la semana que viene.